Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en la línea telefónica el abogado Gibran Jaro. Como siempre, abogado, muchas gracias por tomar la llamada. Muchas gracias. Un saludo a tu auditorio, un saludo a ti de manera particular. Te agradezco muchísimo. Oye, bueno, pues contextualizando muy rápido y privilegiando la presunción de inocencia en este espacio, como siempre se trata, pero también de darle la voz a todos los actores políticos y en este caso también privilegiando el derecho de las víctimas, pues hay un tema que ha calado hondo y que desgraciadamente ya pasó no solamente del tema jurídico, sino al tema político. Y es por ahí el señalamiento puntual de la presunta violación a una mujer por parte del diputado Marco Zapotitla. ¿Por qué toma tanto contexto y por qué ha llamado tanto la atención últimamente? Porque se ha politizado mucho este asunto, en el cual el tema del fuero al diputado Marco Zapotitla pues ha venido a reconfigurar o ha venido a generar una dinámica totalmente diferente. Ya ha habido señalamientos de ambas partes de la defensa y de los que acusan, en este caso tú que es la defensa de la víctima. Incluso ya se ha llegado a mencionar el tema de la protección por parte de algunos actores políticos, pero contextualizando muy rápido, pues ese sería la lectura que como sociedad nosotros le damos. Entonces quería primero que nada preguntarte a tu contexto muy general, no tan técnico porque muchos desconocemos el asunto, ¿cuál es tu punto de vista en este momento? Sí, bueno, nosotros apoyamos a la víctima desde el mes de julio, desde el momento que ella toma la decisión de presentar la denuncia. Obviamente la fortaleza ante una situación así es fundamental el apoyo jurídico y psicológico. No nada más porque hablemos de un diputado, sino que hay un agresor. O sea, contextualizar esto muy claro de que es un agresor, sea diputado, sea presidente, sea quien sea, es un agresor que está libre, es un agresor que ya está investigado, que está siendo investigado y que hay una carpeta de investigación en su contra en la cual nosotros hemos aportado todos los datos de prueba y fue por eso que nosotros le solicitamos a la Fiscalía General del Estado presentara a lo que se le llama comúnmente el desafuero, el procedimiento del desafuero ante el Congreso. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque seamos asesores jurídicos, no tenemos ese carácter de presentarlo a la autoridad correspondiente, sino que la misma autoridad, sino la Fiscalía General del Estado, tuvo a bien presentarlo en el mes de septiembre. Y sí, como mencionas, o sea, al final de cuentas sabíamos el desgaste político que en su momento dado pudiera tornarse, y se tornó desde el momento en que hicimos público esta situación, porque tenía ese temor la víctima, como tal, y si lo cubre la autoridad y si hay este problema, entonces nosotros tomamos la decisión de hacerlo público para que se visualizara como tal ante la sociedad qué es lo que va a pasar, porque no puede haber un violador de diputado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sale primero? Pues salen declaraciones hasta el mismo tipo donde es una carpeta armada, pero pues no, o sea, hay una víctima, no hay una carpeta armada, y pues si hay algo en la carpeta, pues es simplemente los datos que se aportaron, que se tienen que aportar para ese tipo de delitos. Entonces sí se ha politizado desde un primer momento, desde la parte del Ejecutivo. Vemos que aparte es un diputado que pertenece a un partido político afín del gobierno del Estado, que siempre han mencionado que es el CIPES, ¿no? Entonces, y vemos cómo lo han protegido poco a poco dentro del mismo Congreso, y es por eso que se ha politizado. Oye, abogado, bueno, en el tema jurídico, pues tú ya llevarás tu estrategia y obviamente asumías de manera implícita la complejidad que este tema se llevaría, ¿no? El demostrar o no la inocencia o no del acusado. Pero en el tema político se ha politizado el Congreso del Estado, la 54ª legislatura, que además hay que decirlo con responsabilidad, ha pasado de lo sublime a lo ridículo, muy inoperante, pero resulta que algunos actores puntuales y además algunos actores encumbrados al interior del Congreso han sido, por lo menos en tus declaraciones, han sido partícipes y hasta cómplices de cierta manera para que no se pudiera generar todo el proceso de desafuero. ¿Habías contemplado tanto desgaste en el tema político o que se politizara tanto este asunto? Sí se había contemplado. Nosotros llevamos una atención psicológica con la víctima. Se le hizo saber desde un inicio que se iba a complicar en algún momento, que iba a haber un tema político, como lo estás mencionando, y es por eso que ella en este momento está tranquila. Ella sabe el procedimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que la víctima también es profesional, es una chica profesional, y de estos temas jurídicos,
y estos temas políticos un poco, pero obviamente con el apoyo psicológico que se le ha dado, pues prácticamente lo va entendiendo mejor. No hay una presión por parte de la víctima, está tranquila, pero también hemos visto cómo desde el momento en que se presenta la declaración de causa, que se le llama el desafuero, pues en la Junta Política sí avanza, porque avanza en 15 días. Cuando entra a la dictaminadora, que viene siendo la Comisión de Gobernación del Jurado, que preside Pepe Casas, Pepe hace bien en hacer sus convocatorias conducentes. Nosotros en ningún momento hemos visto por parte de Pepe Casas que haya retrasado, porque él lleva la presidencia de esa comisión, pero él no la ha retrasado. Aquí el problema vino cuando empieza a convocar Pepe Casas y las diputadas e integrantes dentro de ese mismo de esa misma comisión, pues rompen el quórum, o sea, no asisten a esas convocatorias, empieza a retrasar el tema, empezamos a ver ahí esa situación, y es donde la víctima prácticamente toma valor y sale a la luz pública, obviamente no su rostro, porque pues no quiere que la revictimicen como tal, y les pide de manera enérgica que solucionen ese problema lo más rápido posible, y es como empieza a generar el quórum dentro de la misma Comisión de Gobernación, que esto te estoy diciendo que 3, 4, 5 convocatorias perdieron ahí más de fue que prácticamente empezaron a sesionar la Comisión de Gobernación al jurado. Entonces, no por desidia del presidente de la comisión, pero sí por desidia de diputados y diputadas que integran esta misma comisión. Oye, en su momento también has hecho declaraciones en las cuales señalas prácticamente de complicidad por parte de algunos diputados, entre ellos Alfonso de Jesús Sotelo, que es era hasta hace un par de días el presidente del Congreso, pero que además es afín al diputado porque son del mismo partido, o bueno, hasta hace un par de días que ya el PES ya declaró que ya no forma parte de su bancada en el Congreso. ¿Tú consideras que está siendo protegido el diputado Marcos Zapotitla desde el interior del Congreso? Pues vemos, nosotros hicimos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción porque hicimos una valoración y aportamos las pruebas necesarias por este tipo de posible protección, coalición, en su momento dado encubrimiento que tuvieran estos diputados, los que mencionas tú, que es Alfonso N. y también José Luis N. ¿Por qué? Porque para hacerte el contexto más rápido, cuando la Fiscalía ingresa en el 23 de septiembre el primer expediente para la solicitud de formación de causa, se pierde, ya que el día 24 de septiembre asiste el fiscal metropolitano a ratificar este primer expediente para que fuera turnado hacia la Junta Política. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que cuando llega a ratificarlo, no existe ese expediente como tal. Entonces, ¿qué pasa? Él hace otro expediente ese mismo 24 de septiembre, lo ingresa y lo ratifica en ese momento en presencia de diputadas, presencia de algunos personajes ahí que acompañaron, de hecho, al fiscal regional para que viera que estaba presentando otro documento. Entonces, hay oficios que en esta situación son pruebas contundentes que hubo una extracción de ese documento, hay un robo de ese documento y desapareció ese documento. Y también anteriormente en las semanas escuchamos como un familiar del diputado José Luis N. Prácticamente es el que se encarga de responder los amparos, y por una omisión, no sé si realmente fue una omisión accidental o obviamente con contuberio, pues no contestaron lo que debían de haber contestado hacia el juzgado federal, y por eso es que alcanza una suspensión definitiva, en el cual pues prácticamente sabemos que ahorita está parado esa situación. No parado al 100% porque se tiene que seguir el procedimiento hasta antes de notificarle, pero obviamente sí está parado en esa situación. Entonces vemos un hallazgo de protección y pues hacemos la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Oye, abogado, por desgracia, y digo por desgracia porque en otra situación no debería ser así, pero así se dan las cosas y en nuestra política está muy próximo el proceso electoral. Estamos un par de meses de que llegue el proceso electoral y bueno, ya ahorita ya están en campaña propiamente muchos de estos actores políticos, de los diputados. Sabemos que más de 12, 15 ya están pretendiendo otros puestos de elección entre reelecciones y otros escaños.
Y este asunto, precisamente cuando renuncia el presidente, el expresidente en ese momento de la mesa directiva, Alfonso Jesús Sotelo, pues para muchos podría ser una luz en el camino, diciendo, bueno, se va a agilizar, pero para otros empieza a por lo menos a haber mal augurio en el sentido propio de que se está politizando el asunto, y tan próximo el proceso electoral, pues muchos están tratando de evadir la responsabilidad social, hay que decirlo con toda la responsabilidad que esto implica. ¿Tú crees que la proximidad del próximo proceso electoral pueda agilizar o pueda, en todo lo contrario, pues desacelerar y entorpecer más este asunto? Pues bueno, al final de cuentas ellos tienen horarios que cumplir dentro del Congreso del Estado. Pues la ley es clara, que tienen que ir a trabajar como tal, pero yo espero que no se retrase más de lo debido. ¿Por qué? Porque recordemos que también hicimos manifestaciones de que ingresamos una queja a favor de la víctima ante derechos humanos, y la recomendación que en su momento dado brindara derechos humanos, pues va a tener que ser muy contundente, y va a tener que ser algo que sea prácticamente un hilo a seguir a nivel nacional, porque no podemos seguir permitiendo esta situación. Y obviamente el llamado hacia los diputados y diputadas es que van a tener que legislar en su momento dado para que no vuelva a suceder esta situación, determinar tiempos contundentes en caso de una formación de causa que se le llama comúnmente desafuero, porque hay tiempos que se deben de implementar lo más pronto posible, de hacerlos más cortos, y yo creo que pueden ser una legislatura que dé de sí para beneficio de las víctimas y no nada más estén retrasando esta situación. Oye, a título personal, a final de cuentas entendemos el momento histórico en el que se genera el fuero hacia los legisladores, que esto les blindaba para que pudieran generar una especie de contrapeso. Eso sucedió hace 20, 30 años cuando se genera el tema del fuero. En este momento, no solamente en Morelos, vemos a nivel nacional y en diferentes episodios, que el fuero termina por ser una limitante para que se aplique la ley. ¿Tú crees que debería de modificarse este asunto del criterio del fuero, por lo menos con algunas excepciones? Porque a final de cuentas el día de hoy ustedes están batallando por darle el curso normativo legal a todo este asunto, porque lo primero que necesitan es que el diputado Zapotitla sea desaforado para que enfrente a la justicia como cualquier ciudadano, como tú o yo. ¿Tú crees que la figura del fuero por lo menos tiene que ser modificada o reconsiderada? Sí, por supuesto, lo que te comentaba anteriormente, debe haber una reforma ejemplar a nivel estatal, a nivel nacional. Yo creo que, y que quede muy claro, y te lo digo con todas las letras, el fuero constitucional, el fuero como tal, no puede estar por encima de un derecho humano de las víctimas o un derecho fundamental de la ciudad como tal. Entonces, ahí entran muchos tratados internacionales, constitución política de los Estados mexicanos, pero no puede estar un fuero por encima de un derecho humano. Entonces, por ahí es empezar a legislar, y sobre eso que el fuero sea más restrictivo y no obligatorio para este tipo de situaciones. Oye, por último, abogado, hasta las últimas consecuencias con este tema, hablando de que por lo menos hasta septiembre que habrá una renovación, y suponiendo que el diputado Zapotitla pues no se reelija, pues ustedes seguirán empujando con todo para que por lo menos se dé la normatividad en este asunto. Sí, por supuesto. Nosotros hemos platicado en su momento con algunas diputadas y algunos diputados esta situación de que no es un tema o no es un suceso nada más de esta situación, de esta época. Van a seguir surgiendo, porque el ser humano es así. El ser humano va a cometer ilícitos, los cuales tendrán que ser castigados con toda la legalidad, con toda la ley, pero al final de cuentas se tienen que hacer esas reformas. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir avanzando como sociedad, y obviamente ellos lo tendrán que hacer de manera legal. Entonces, nosotros estamos obviamente trabajando, estamos en la disposición de poder contribuir con esto que te estoy comentando, pero también la parte de que me comentas que se va a hacer septiembre, pues nosotros vamos a seguir la parte jurídica, la parte que nos corresponde, la parte de apelar en su momento dado la suspensión definitiva que le da el federal, seguir empujando por este lado la parte jurídica, los datos de prueba dentro de la carpeta de investigación. La carpeta sigue su marcha, no hay una suspensión hacia no aportar los datos de prueba a la carpeta. Entonces nosotros seguimos trabajando día con día en la abogado Gibran Jaro, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, la frontalidad y la claridad al tema, y te pido que posteriormente, conforme se vaya dirimiendo este asunto penosamente ya de
así que de uso público, ya hay que decirlo como tal, pues a final de cuentas te pido que nos vaya a retroalimentar cómo se va dando, porque no es un caso aislado en el sentido propio de que la sociedad debemos de salvaguardar y ser solidarios en el tema de la procuración de justicia y sobre todo en un tema ya de un forcejeo incluso político alevoso. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Muchas gracias por la atención y aquí estamos a la hora. Te agradezco muchísimo. Esto es Círculo de Poder. Gracias. Continuamos.